días. Las culturas, para empezar, las culturas en el Perú, digamos, acá en nuestro país, somos un país en el cual tenemos bastantes tipos de cultura. Somos un país en el cual salimos de una etapa, digamos, de lo que es conquista española, y por ende tenemos lo que es la raza indígena con la raza española, que damos justamente nosotros los mestizos. Pero antes de eso, ya en el tiempo de los incas existían ya otros tipos de razas, otros grupos étnicos, los cuales vemos representados en distintas partes del país. Actualmente el Perú es un país multicultural, multirracial, étnico. ¿Por qué? Porque tenemos una serie, digamos, de costumbres, tradiciones, lenguas, tipo de sociedades que se encuentran distribuidas ya sea en la parte norte, central, sur o en el oriente. El Perú, de su formación hasta la actualidad, se siguen hablando una serie de lenguajes que están distribuidos, digamos, en lenguajes que todavía conservan su identidad, que podría ser, digamos, el quechua y el aymara, lenguas que han sido, digamos, dadas como oficiales, muy aparte del español, que ha sido una lengua introducida por los españoles. Aparte tenemos grupos étnicos que hablan distintos tipos de dialectos en la selva, que no son muy conocidos, como el caso de los chipigos, de los machamingas. Entonces hay grupos en los cuales, digamos, todavía conservan sus tradiciones. Entonces, si hablamos netamente del Perú como un país de una sola tradición cultural, pues estaríamos nosotros, digamos, enfocados en otro aspecto. No, el Perú es un país netamente multiétnico, en lo cual se encuentran distribuidos en distintas partes de nuestro territorio. No te olvides que el país tiene costa, sierra y selva, en los cuales tiene distribuidas una mayor cantidad de población en la parte de la costa. Pero hay una parte en la cual todavía no se conoce, que es la parte de la selva. Conocemos grupos étnicos que viven en la selva, pero que también todavía no se encuentran, digamos, netamente introducidos a lo que es la modernidad, a lo que es justamente a la civilización. Son grupos pequeños que conservan sus tradiciones culturales y que son un poco, digamos, de poder, digamos, relacionarse con nosotros. Entonces, también hay que tener en cuenta esos grupos, que también forman parte de lo que es la población y lo que es la sociedad en el Perú. Y más concretamente, nuestros alumnos, ¿cómo están influenciados por culturas extranjeras nuestros alumnos? La juventud hoy día se enfoca en lo que es tendencias europeas, tendencias extranjeras. Hablamos en el sentido, por ejemplo, en la música. Es una de las tendencias sumamente fuertes que influyen en el pensamiento de ellos. Por ejemplo, el reggae, por ejemplo, digamos, la salsa, música en la cual tiene un gran, digamos, sector de influencia en lo que es, por ejemplo, la manera de ser de ellos. También tenemos la tendencia en la ropa, las vestimentas. Tenemos también la tendencia en los grupos de rock, en los cuales justamente surgen nuevos grupos, nuevas tendencias, nuevas formas de música, en los cuales los chicos lo asimilan. ¿Por qué? Porque es su manera, digamos, de identificarse con ellos. Pero lastimosamente hay alguna cosa muy cierta. Si tú a un chico le pones un grupo de rock extranjero y le pones un grupo étnico de acá de música tradicional, nacional, la mayoría se pega por la música extranjera. ¿Por qué? Porque para nosotros, para ellos la música de nosotros es algo guachafo, que no se baila y que si lo bailas eres pasado de moda. Entonces, por ese lado es el lado, digamos, negativo de esa influencia extranjera, que lamentablemente somos un país que se copia del extranjero, más no mucho de nosotros mismos. En este caso, no olvidemos que aparte de las lenguas extranjeras también influyen mucho los medios de comunicación, la internet en este caso. Muchas veces la internet, con el afán de ser más concretos, más breves, se está deformando el lenguaje. Y esta forma facilista de escribir se está y además se está usando en donde no se debe. El lenguaje de internet ni siquiera debería ser usado en internet, pero mucho menos ya en la forma de escribir en los cuadernos o en la forma de comunicarse comúnmente. Bueno, básicamente es eso, la tecnología y las lenguas extranjeras. Los chicos saben bien que, por ejemplo, nosotros por excelencia somos fabricadores de cultura. La cultura es propia de los seres humanos, los animales no tienen cultura. Pero esta cultura depende de cada contexto.
los que viven en determinados contextos tienen su cultura, nosotros vivimos aquí, tenemos nuestras propias manifestaciones. Sin embargo, ¿qué hace que nosotros copiemos a los demás? Pues es muchas veces el poder económico. Muchas veces nuestro parecer, el poder económico que tienen ellos, muchas veces hace que pensemos que la cultura de ellos es mejor. Sin embargo, la cultura es cultura, no hay cultura mejor que otra. Ahí también nos está faltando a nosotros amor, pues, a nosotros. Tenemos una especie de desamor al nuestro. Es por eso que se nos es más difícil copiar lo que viene de fuera. Entonces, básicamente es eso. Influye la tecnología, influye en las modas, en la música, pero básicamente por el desamor que tenemos a lo nuestro. Profesor Irne, usted es prácticamente profesor de todos los alumnos del Colegio Máximo Gorki en cuanto al lenguaje y comunicación. En forma específica en ellos, ¿cómo ve su lenguaje de ellos? Su manera de comunicación, ¿cómo está? Hay bastante desigualdad. Hay alumnos que se expresan muy bien, sin embargo, hay otros alumnos que no son muy tratando de buscar una palabra sería facilistas para hablar. Les es más complicado demorarse un poco más y hablar correctamente, pero constantemente están copiando palabras de la calle y no es así, pues. Para hablar bien implica demorarse un poco, pensar y también seguir la correcta forma lógica que usa el lenguaje. Pero a ello también requiere que nos pongamos a leer todos. Creo que ambas son dependientes. Aparte de leer, como le digo, conversar con los demás, también es necesario seguir las normas y leer las reglas ortográficas. Hay que leerlas porque hay una forma de hablar que es normal, que es una forma lógica de hablar, pero a ello hay que agregarle la forma de escribir. Hablar y escribir son cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, yo puedo decir mucho, pero cuando quiero escribir no me sale. Entonces, hay esa asociación, hablar y escribir deben ir de forma correcta, adecuada, deben ir en concordancia, porque no es lo mismo. Yo puedo hablar por decir 5 minutos, pero cuando tengo que escribir a lo mejor me sale una línea. Entonces, tiene que haber una concordancia entre hablar y escribir. Entonces, y aparte de leer, también hay que leer las normas realmente, porque ya sabemos que las normas no son impuestas y hay que aprendérselas. Si no las leemos o no nos las enseñan, nunca las vamos a aprender. Gracias. Dentro de este trabajo, en realidad, el trabajo educativo, cultural, es bastante esforzado y también muy limitado de alguna manera, porque lamentablemente los medios de comunicación, particularmente la televisión, la internet, de acuerdo a su posición económica e ideológica, obviamente les conviene repartir información y comunicación que va en desmedro, ¿no?, de nuestros alumnos, por cuanto, como ya lo comentaron, a veces nos orientan, nos direccionan a una tendencia de modas, de consumo, de adopción de valores que a veces ya se van distorsionando de lo que nosotros sabíamos. Y todo esto, como consecuencia, podemos notar en nuestros alumnos, por ejemplo, hay poca concentración en sus clases, hay deficiencia en cuanto a aprendizajes, uso de actitudes o actos no muy apropiados. Entonces, esto es consecuencia de todo lo que uno va adquiriendo a través de los